lo que es y lo que no es la rehabilitación vocal. Hoy te voy a contar la reflexión que he hecho a partir de una pregunta que me hacéis muchos y muchas cuando me escribís por cualquier tipo de red social para preguntarme por cursos que doy dentro de mi academia, Academia Ciencias de la Voz. Y es esta, ¿no? Cuando os ponéis en contacto conmigo, yo siempre os pregunto, ¿qué estáis buscando? Y muchos de vosotros y de vosotras me decís, un curso de rehabilitación vocal. Y yo digo, vale, un curso de rehabilitación vocal. Pero ¿de qué parte de la rehabilitación vocal? ¿No? Porque muchas veces buscáis cursos de ejercicios, buscáis cursos de técnicas, de herramientas, de procesos, de protocolos. Yo siempre digo, ojo, eso no es la rehabilitación vocal, eso es una parte de la rehabilitación. Obviamente, cuando estamos con el paciente en la consulta, necesitamos saber ejercicios, saber y conocer técnicas y conocer también herramientas. Pero eso es una parte de todo el proceso de rehabilitación, porque no debemos olvidar lo que sí es la rehabilitación vocal al completo, y es ese proceso desde que el paciente llega a tu consulta, incluso desde que le diagnostican o él se da cuenta de que tiene una alteración vocal, hasta que se va de alta de tu consulta. Todo eso es la rehabilitación vocal y no se nos puede olvidar. Porque ¿para qué hacemos la rehabilitación vocal? Vale, para que el paciente recupere su voz. Pero tenemos que saber en qué condiciones ha llegado, qué es lo que ha hecho que tenga esa patología vocal, desde cuándo la tiene y a partir de ahí trazar su plan de tratamiento. Pero no empezar el tratamiento antes de conocer todo toda su historia clínica vocal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando me preguntáis a mí, ¿no? ¿Qué hacemos en los cursos de la academia? Yo siempre digo, en mi academia no vas a ver ningún curso que te hable solo de ejercicios, porque no creo en eso. No vas a ver cursos que te hablen de protocolos, es decir, ¿qué tienes que hacer con un paciente con nódulos? Pues tienes que empezar por este ejercicio, después el siguiente, después este y al final le das el alta. Porque no creo en un trabajo de esa manera, porque ese trabajo es superficial, te dejas todo lo importante de la rehabilitación vocal por el camino. No estás haciendo que el paciente realmente tenga un cambio en su voz y en su forma de utilizar la voz, ¿no? En mis cursos sí que hablo de esos protocolos, pero después de hacer una parte muy importante que muchas veces, cuando ya estamos en activo, no nos apetece tanto. Y es volver a retomar todo lo que sabemos y volver a repasar y a verla, a estudiarla con una mirada más clínica y enfocada a la voz de la anatomía, de la fisiología, de la biomecánica, porque cada movimiento que la laringe del paciente hace, cada patrón gestual del gesto vocal que programa su cabeza antes de empezar a hablar, hay que entender qué efecto tiene en cómo suena la voz del paciente. Entonces, tenemos que volver a ver todos esos conceptos y hacer que se unan, ¿sí? La anatomía, la biomecánica y la fisiología. Unirlo con nuestra valoración perceptual de qué estoy escuchando en esa voz, por qué suena de esta manera, qué es lo que hace que se rompa, que suene ronca, que suene apagada, que suene fofa, que suene con poco brillo y que el paciente esté incómodo y se sienta mal con su voz. ¿Qué está ocurriendo? ¿Mm? Después, ¿qué tenemos que hacer con eso? Medirlo. ¿Cuánto de mal está esa voz? ¿Cuánto percibe el paciente que su voz le está limitando? Y para eso necesitamos algo muy claro, la acústica. Saber con datos, hacer esa radiografía de la voz
que nos dice cómo está tu voz hoy. No lo que yo siento, no lo que el paciente siente, sino algo objetivo. Piensa que cuando vas al médico lo primero que te hacen son pruebas diagnósticas, pruebas objetivas, una analítica de sangre, una radiografía, una resonancia, para ver realmente si el síntoma que tú estás describiendo, los signos que pueda explorar el médico y lo que realmente hay en el cuerpo coinciden. ¿Para qué te hacen todo esto? ¿Para qué hacer todo este proceso? Pues para saber exactamente el punto en el que está el paciente y saber y elegir qué tipo de tratamiento es el ajustado para él. Y no siguiendo un protocolo. No es siguiendo un protocolo, sino haciendo una reflexión clínica. ¿Mm? Y en esa reflexión, entonces, es cuando elegiremos qué técnica, qué herramienta, cuántas veces, de qué manera y con qué propósito. ¿Mm? Pero sin los datos previos, imagínate, te llega un paciente que te dice, me han diagnosticado de nódulos y el otorrino me ha dicho que tengo que venir a la rehabilitación vocal. Y sin hacer ningún paso previo, el paciente llega a tu consulta y empiezas a trabajar con él, no sé, con un kazoo o con una cañita y hacer sirenas que suben. Porque tú has visto un protocolo o te han dado en algún sitio una guía en la que para rehabilitar los nódulos tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y sin embargo no te has dado cuenta que ese paciente lleva 2 años con problemas de voz, es decir, que es una lesión crónica que se ha cocido a fuego lento. No has tenido en cuenta que quizás ese paciente tenga un problema emocional de ansiedad o de depresión por carga laboral, que además utilice la voz en su trabajo, ¿no? Y que lo que percibes en su voz, más que ronquera, es aire. O sea, si te ha saltado eso, ¿cómo sabes que hacer sirenas que suben en una pajita le va a servir? No, es que me lo han contado. Ostras, nos han contado tantas cosas en esta vida que no son verdad del todo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre lo que sí es y lo que no es la rehabilitación vocal. No son protocolos cerrados, no son herramientas herméticas que haya que usar de esta manera con este paciente tantas sesiones. Es juicio clínico, es reflexión, es coherencia y es criterio. Porque en esa reflexión es súper importante que también te des cuenta que esa reflexión también te sirve para no elegir protocolos, no elegir la herramienta que no está indicada en ese caso, no elegir la técnica que para este paciente no nos sirve. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Un paciente con una disfonía por una parálisis en un pliegue vocal, ¿no? En el que hay una falta de contacto entre las cuerdas vocales, ¿sí? Hay una falta de contacto que hace que escape el aire. Hay técnicas que podemos elegir y herramientas que nos van a ayudar a cerrar, pero tenemos y conocemos otras técnicas que nos ayudan a abrir. Imagínate que para este tipo de paciente eliges una técnica que ayuda a abrir, como por ejemplo la fonación fluida, el flow phonation. Estaríamos yendo a la contra de lo que el paciente necesita por una falta de reflexión. Pero te pongo otro ejemplo. Seguimos con una parálisis de pliegue vocal, pero esta vez es alguien que lleva 3 meses desde que tiene la parálisis y, claro, como no puede hablar bien porque tiene un defecto en el cierre de las cuerdas vocales y se le escapa el aire, está haciendo mucho esfuerzo para poder hablar, ¿no? O sea, todo su cuerpo pone toda su intención en volver a hablar, en cerrar, en que esas cuerdas vocales se junten.
pero no lo está consiguiendo porque no ha ido al logopeda y entonces no tiene la estrategia adecuada, ¿no? Imagínate que tú como logopeda recibes a ese paciente, en su voz se percibe todo ese trabajo que está haciendo y que le está fatigando por intentar hacer esa voz, pero no está siendo eficaz ni eficiente, y tú eliges una herramienta o una técnica que le ayude a cerrar más. Ahí pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que al intentar cerrar más, todavía el paciente haga un patrón de sobreesfuerzo vocal que le genere un peor resultado en su voz. O puede que elijas una técnica, una herramienta que ayude a cerrar más, pero que no implique más esfuerzo. ¿Sí? Fíjate lo importante que es, porque tenemos el mismo paciente, parálisis de pliegue vocal, y hemos hablado de 3 técnicas diferentes. Una que ayuda a abrir, una que ayuda a cerrar con esfuerzo, por ejemplo, kick, kek, kak, kok, kuk, ¿no? Esas fonaciones haciendo empujes a la vez que fonamos con la K, o ejercicios que ayudan a cerrar pero sin hacer toda esa fuerza. Si yo no tengo en cuenta la historia clínica del paciente, si yo no he evaluado, si yo no he preguntado qué siente, si yo no he hecho el análisis acústico, y sobre todo si no me he parado a analizar todos los datos que tengo, puedo caer en el error de elegir un protocolo sin sentido para el paciente. Y el problema, uno, es que los resultados no van a ser los adecuados. 2, es que el paciente se puede hacer más daño. 3, se puede frustrar él, pero también 4, te puedes frustrar tú. Y pensar que la rehabilitación vocal es difícil, no funciona, es aburrida porque siempre es igual, porque con todos los pacientes tenemos que hacer lo mismo, y nada más allá de la realidad. Eso no es verdad. No es verdad, porque la rehabilitación vocal es muy dinámica siempre que aprendemos y sabemos individualizarla a cada paciente. Eso es una de las cosas súper importantes que vemos en el experto universitario en rehabilitación fisiológica de la voz. Adaptar 100% cada sesión a cada paciente a su momento vocal y vital. Esto es importante, su momento vocal y vital. Porque también encontramos pacientes que han llegado a la logopedia porque alguien les ha derivado, pero que ellos no consideran que no tienen que estar aquí, en la clínica. Entonces ahí también hay que considerar el momento en el que está el paciente para poder elegir de todas nuestras estrategias qué hacemos con ellos. Yo entiendo que es verdad que hay veces que en una clínica, o si estás trabajando en una clínica en la que tienes un paciente, otro paciente, otro paciente, otro paciente, yo qué sé, 10 pacientes al día, pues cueste el individualizar de esta manera la terapia. Pero al final yo siempre os hago la misma pregunta. Si tú tuvieses un problema de voz, ¿te elegirías a ti como tu logopeda para tratarte? ¿Te gustaría que la logopeda a la que vas viese 20 pacientes al día? ¿O te gustaría que te tratase como un paciente único, individual y adaptase al 100% la terapia a tus necesidades? Eso va a marcar la diferencia en cómo tú vas a tratar a tus pacientes de voz. Necesitan una profesional que de verdad les guíe en lo que ellos necesitan y no que les vea como un paciente más con el que seguir el protocolo de Lee Silverman, por ejemplo, que está súper estructurado. Por eso en mi academia no vas a ver nunca, jamás, cursos en los que te dé ejercicios o técnicas cerradas. Nunca. Me niego a hacerlo. Es uno de los principios y de los valores que no voy a traspasar ni a romper jamás. Porque cuando no hay contexto, no hay resultados. Si no hay contexto clínico, no hay resultados clínicos fiables ni estables. Necesitamos
contexto del paciente para poder elegir lo que le va bien y lo que le va mal o no le sirve. Y eso, descartarlo. Imagínate que tú tienes alergia a las gramíneas y te ponen un tratamiento de alergia al polvo. ¿A que no tendría sentido? En las dos ocasiones tendrías alergia, ¿no? Los dos tratamientos son para lo mismo, alergia. Uno, alergia al polvo, otro, alergia a las gramíneas, pero el tratamiento no puede ser el mismo, porque lo que a ti te causa la alergia es diferente. Entonces, dos pacientes con nódulos, por ejemplo, no han tenido la misma historia vocal, no han tenido el mismo comportamiento vocal para tener esa alteración. Por lo tanto, no puede ser que los dos tengan el mismo tratamiento. No es coherente. Ahí no hay criterio clínico. Por eso en los cursos de la academia nunca doy solo ejercicios. Por eso en los cursos de la academia lo que puedes ver que son herramientas para que tengas criterio cuándo elegirlas y cuándo no. Y obviamente estos protocolos los vemos dentro del experto universitario cuando ya tenemos toda la mirada abierta, cuando ya sabemos contextualizar al paciente dentro de la clínica, cuando ya hemos hecho ese análisis acústico, ese análisis fisiológico, hemos hecho esa selección de objetivos, qué está pasando con la respiración, qué está pasando con la laringe, porque no toda la patología vocal está en la laringe, qué está pasando con las estructuras del filtro, cómo están actuando, cómo puedo optimizarlas para que la voz mejore, qué está pasando con la respiración, por qué respira así, por qué tiene este patrón siempre antes de decir cualquier palabra. Contexto clínico, contexto vocal, historia de vida. Es fundamental. Y es fundamental si quieres tener resultados. Y ojo, que todos seguimos un proceso. Y es verdad que en la carrera no da tiempo a verlo todo. Es que la logopedia es muy amplia, ya lo sabes, va desde los 0 hasta los 100. La logopedia es súper amplia, no cabe en 4 años de carrera. Y tenemos que tener claro que en el área en la que nos queramos especializar como logopedas, tenemos que volver a invertir tiempo y dinero y esfuerzo para conocer un área tan amplia como puede ser la voz. Y que dentro de la voz, además, no podemos irnos directamente a cómo trabajo con el paciente, qué hago con el paciente. Pero obviamente es un aprendizaje y una experiencia que vas a ir construyendo paso a paso. Paso a paso. Pero no intentes pasar al último. Ir directo, pum, al último paso que es, ¿qué hago con el paciente? Imagínate que estás subiendo unas escaleras, ¿sí? Cuando tú empiezas a subir unas escaleras, no vas por la última escalera, empiezas por la primera. Peldaño a peldaño vas construyendo ese camino hasta que llegas a la última escalera, hasta que completas, ¿no? El tramo de escaleras. Pues en voz es igual. ¿Cuál es el primer tramo en la rehabilitación vocal del paciente? El diagnóstico, la evaluación, la anamnesis, construir esa historia, conocer su historia vocal y vital, unir puntos de su vida personal, su vida laboral y su vida vocal. ¿Sí? Para eso tenemos también los protocolos de calidad de vida vocal, como el Voice Handicap Index, ¿no? Que nos hablan de esas 3 dimensiones que hay que tener en cuenta en cómo el paciente vive su problema o su alteración vocal. La física, la laboral y la emocional, para construir después su intervención. Porque tenemos pacientes que tienen la voz muy poquito alterada, pero que perciben una gran incapacidad vocal. Y tenemos también, y vemos por la calle, pacientes que tienen la voz fatal, pero no perciben esa incapacidad vocal, no perciben que tengan un problema en la voz. Entonces, ojo también cuidado con esto, porque hay veces que la alteración vocal del paciente es pequeña a ojos clínicos y objetivos, a datos objetivos, pero el paciente la siente como muy incapacitante. Y entonces ahí nuestras estrategias, nuestros comos, nuestros peldaños tienen que ser unos y nuestro acompañamiento y
Por el contrario, ese paciente que no siente su disfonía y que no la percibe y que no le molesta, el proceso, el paso a paso, su escalera es otra. Si solamente nos vamos a los ejercicios o las herramientas o los protocolos, nos saltamos todo esto. No estamos tratando pacientes entonces, estamos tratando disfonías, pero no pacientes. ¿Entiendes la diferencia entre tratar disfonías y tratar pacientes? Y ahora piensa, ¿a ti cómo te gusta que te traten? ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Mm? Yo mi recomendación siempre es la misma. Trata a tus pacientes como te gustaría que te tratasen a ti cuando vas a recibir el servicio de cualquier profesional, sea sanitario o no sea sanitario. Cómo te gusta que te acojan, cómo te gusta que te dé la bienvenida, cómo te gusta que te hablen, cómo te gusta que te acompañen. Y modélalo para tú poder dar el mismo tratamiento a tus pacientes, porque se merecen exactamente lo mismo que tú. Una atención clínica, profesional, especializada y con resultados. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Ya sabes que estamos hablando mucho de voz, ciencia y coherencia. Y esta parte de coherencia en los tratamientos para mí es fundamental que la tengamos en cuenta para de verdad hacernos cada vez más grandes como logopedas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.